Bueno, como todos saben, el día de hoy hablaremos del primer arco de todo Boruto. Todos sabemos que este arco es totalmente olvidable y parece un relleno. Es que literalmente era un relleno, simplemente lo convirtieron canon al adaptarlo en 1, 2 y 3 novelas. Asimismo, esta versión de historia terminó siendo canon. Tristemente fue así, la historia es canon por más que nos duela, porque no puedo creer que el primer capítulo de Boruto sea tan asqueroso, porque así fue. El día de hoy hablaremos de este arco, hablaremos de qué fue, de qué pasó y por qué carajo esto es canon. No entiendo, loco, es una trama muy floja, es digno del peor relleno. Hasta creo que la historia del ñandú Uchiha, ¿era un ñandú? Bueno, la historia esa de relleno ese es mejor que todo esto, porque es muy flojo esto, más flojo que cualquier cosa. Porque para comenzar, toda esta historia es totalmente disparatada. La base de esto es que hay un monstruo que domina a todos, y bueno, expliquemos punto por punto. Comencemos por los primeros 7 capítulos. Literalmente son dignos del peor basurero. Los primeros 7 capítulos son sacados de la peor serie adolescente de Nickelodeon. Es así, de esos programas de mierda que nos da Nickelodeon. Porque en estos mismos capítulos vemos que Boruto nos transmite distintos mensajes: el de valor, el de la comprensión, el de la amistad, la igualdad, la aceptación, el respeto, el amor, toda esa mierda que nunca lo queremos ver en un anime. Carajo, estoy viendo Boruto, estoy viendo una serie basura de Nickelodeon. Y bueno, así son, los primeros 7 capítulos es eso. Ah, sí, y una sombra está dominando a todo el mundo. Pero bueno, eso a nadie le importa, ¿no? Es mejor dar un mensaje bien bonito de las aventuras de Boruto y sus amigos, ¿no? ¿No? Bueno, a tal punto que vi todo esto y literalmente es aburrido. La primera historia trata de Denki, un chico que no nos interesa una mierda. La segunda historia trata de Iwabe, otro chico que no nos interesa una mierda. La tercera historia trata de Metal Lee, que nos interesa un poquito por lo que fue Rock Lee, pero más allá de eso, nada. Y después así sigamos. Igual entre todos estos 7 capítulos que mencioné hay uno que está bueno, más o menos, estoy siendo muy generoso, que es el cuarto. Pero más allá de todo eso, el arco es totalmente malo. Y eso que recién vamos los primeros 7 capítulos. Son aventuras de Boruto, sus amigos haciendo estupideces y demás. Hasta llegar al capítulo 8 y 9 vemos a Boruto intentando activar el Byakugan. Y ahí mismo vemos que Toreri, si saben quién es Toreri, les doy un premio porque yo tampoco recordaba quién era. Vemos cómo ese alien digno de la peor película le da el poder a Boruto del Yogan. Así ve a esa sombra maligna y toda esa poronga que no nos interesa una mierda. Y así van avanzando los capítulos. Boruto piensa que es el Byakugan y empieza a hacer estupideces y dice que tiene el Byakugan y todo eso y nadie le hace caso y Naruto no le cree. Y bueno, así todos estos 2 capítulos, el 8 y el 9 trata todo de esto. Es una aberración total porque esta es la peor etapa de Boruto. Si todos odiamos Boruto es porque tiene esta actitud de mierda que nos hace odiarlo y nos hace tener ganas de pasar la pantalla y golpear a Boruto. Así son estos capítulos y por eso mismo todos lo odiamos. Y bueno, salteándose esto, al final Boruto dice que no tiene el Byakugan y nunca se da cuenta de que tiene el poder en el ojo y no sé. Ahora que lo veo se me pasó de largo la introducción de Mitsuki. Pero bueno, a lo largo que van avanzando las historias todo esto se volvió más irrelevante que se me pasó de largo, perdónenme. Y finalmente llegando a los últimos capítulos que son del 10 al 14, que es donde se resuelve todo este misterio. Siguen teniendo las aventuras idiotas de Boruto y sus amigos haciendo estupideces. Así es toda la trama del capítulo 10 hasta el 14. Es que Boruto ve una sombra, que lo está dominando a alguien y así. Y obviamente después de todo esto el misterio se resuelve. Le voy a dar el spoiler de quién es. El personaje que estaba detrás de todo esto era Sumire. ¿Quién carajo es el Sumire? Pues básicamente les explico. Sumire es una niña que está en la misma academia que Boruto y que tenía ese poder de dominar a alguien llamado Nue, que es un demonio que absorbe chakra. Y simplemente fue hecho por Danzo para destruir la aldea. Que es algo que siempre se me pasó de largo. ¿Por qué carajo Danzo quisiera destruir la aldea si todo el tiempo quería protegerla a su manera? Esto es un hueco argumental gigante, pero bueno, dejémoslo ahí. Esta niña tiene el poder de Nue y absorbe chakra y supuestamente se hace la mala ahora. Y durante todos esos capítulos vemos como Sai y Mitsuki se pueden encargar de esto fácilmente, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque ese monstruo está roto, no sé. Pero simplemente tuvieron la chance de hacerlo y no lo hicieron. Para resumir todo, Boruto al final le da un discurso barato. Justo este Boruto te tiene que dar un discurso barato. La puta madre, qué moral tan baja tiene Sumire. Le da un discurso barato y ahí termina todo. Sumire al final se hace buena y todos felices y todo es así. ¿Y cómo es la resolución de todo esto? Bueno, al final ese monstruo es bueno, Sumire es buena, tiene el odio instalado supuestamente, y para llegar ya al capítulo número 15 todo se resuelve llorando. Esta Sumire pues tranquilamente podría ser el personaje más choto de todo Boruto. Está ahí nomás, ahí nomás. Porque en serio no puedes tener un arco tan flojo y un desarrollo tan malo. Supuestamente ella hace de antagonista en este arco y es totalmente olvidable. Este arco da para arrancarse los huevos con una tenaza. Así de malo es.
Como dije, para resolver todo esto, al final Sumire se perdona, dice que ya no hizo mal y después la perdona, no tiene ni una consecuencia de todo el daño que hizo. Ay, pero no hizo ningún daño. Ah, bueno, romper la estatua de Hokage y dominar a personas, eso no es daño, no. Total, destruir la aldea es algo normal. ¿No es así, Pain? Un chiste muy malo acabo de hacer. A lo que quiero llegar es que esto es totalmente olvidable. Para concluir todo esto, simplemente son capítulos así. Primero tenemos a los amigos de Boruto haciendo estupideces, después tenemos a Boruto haciendo estupideces y después finalmente tenemos a la delegada esta Sumisa teniendo un plan malvado que es totalmente fácil de resolver y fin, así se termina este arco pedorro, no por leer quién carajo compraría la novela. En fin, este arco es malo porque te muestran a los personajes anteriores como Shino, que está ahí, está en todas las situaciones y simplemente no hace nada, es olvidable, es humillado el Shino. Shino, en serio, te ganaste nuestros corazones en el primer Naruto, ¿por qué carajo te dieron una personalidad tan chota, loco? Y bueno, este fue el arco de la academia, un arco bastante olvidable que dan ganas de tirarlo a la basura. Y para no olvidarme hay un capítulo de relleno que es mucho mejor que todo esto. Ah, me estoy mintiendo. Hay un capítulo de relleno, el cual es el capítulo número 16 y simplemente es un capítulo de Iwabi y Denki haciendo estupideces. Nada más allá de eso. Olvidable para tirarse a la cama y dormir. En fin, este fue el primer resumen y no sé cómo salió. Espero que los que hayan visto hayan entendido qué significó este arco. Pero bueno, hay gente que no entiende a veces. Como algunos comentarios fantasmas que tengo. En fin, esto es todo por hoy. Yo soy Yaron y nos vemos hasta la próxima. Adiós.